Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta noche? Alguien que lo pueda declarar como mi hermano acá, Nicky. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en esta noche? Yo estoy expectante de lo que el Señor va a hacer hoy. La semana pasada estuvimos, no sé cuántos recuerdan, estuvimos hablando acerca de cadenas. El título de la semana pasada fue Rompiendo Cadenas y fue una enseñanza muy hermosa. Pero en el transcurso de este mes hemos hablado y tocado temas muy puntuales y específicamente ubicados en los salmos. Hemos hablado acerca de espíritus angustiadores, hemos hablado acerca del apóstol Pedro, hemos hablado acerca de lo que tú y yo necesitamos para estar bajo la bendición y bajo la cobertura de Dios. Pero hace 2 semanas puntualmente el Señor trajo una palabra a mi vida y esa era la prédica de la semana pasada. Y estaba preparando la prédica, ya iba por casi la mitad, cuando de repente escucho la voz de Dios que me dice: stop, no es para mañana, es para otro día, a lo mejor para la semana que viene. Eso no es para mañana. Y yo, Señor, primera vez que me sucede en los 3 años que tendría yo, 2 años, 1 año y medio, 2 años predicando el mensaje. Primera vez que me sucede. Sentí el stop. No es eso. No sentía paz en predicar eso. Pero ayer, hace 2 días, cuando le estaba preguntando: Señor, ¿qué quieres tú que yo compartas a la iglesia? Vino a mi mente un mensaje y un título, y es la prédica que vamos a hablar hoy, y es la siguiente: bajo la sombra del Maestro. Y siento de Dios en esta noche que muchos de ustedes llegaron desamparados, pero se van bajo la sombra del Maestro. ¿Alguien lo cree? Así que estamos listos. Acompáñenme por favor, los que tienen Biblia y los que no trajeron su Biblia, búsquenlo en el teléfono. Salmos capítulo 91, o Salmos 91, perdón, Salmo 91. Es muy sencillo. Si usted no trajo Biblia, usted solamente busque Salmo 91 y lee el versículo completo, el capítulo completo. De todas maneras lo tenemos acá en pantalla. Cuando ya lo tenga, diga un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo descansará sobre la sombra, o a la sombra, perdón, del Todopoderoso. Yo digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Van conmigo, ¿verdad? Dice el verso 4: pues te cubrirá con ¿qué cosa? No estoy escuchando. ¿Con qué cosa? Con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Eso, quiero que predique conmigo hoy en esta noche. Su verdad será tú y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, aleluya, ni la flecha que huele de día, ni la plaga que aceche en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer, dice el verso 7, a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Verso 8: no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte y ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Y dice el verso 13: aplastarás al león y a la víbora, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Y dice el verso 14: yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre.
Dice el verso 15, Él me invocará y yo ¿qué cosa? Y yo le responderé. Estaré con Él en el momento de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Y dice el verso 16, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Wow, qué precioso esto. Esos son los mensajes que, vuelvo y lo repito, predican solos. No necesitas entenderlo para ser ministrado por un verso y por un salmo. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, yo lo compartí hace poco. Para mí ha sido muy emocionante hablar y predicar acerca de los salmos. Para mí los salmos es algo que ha transformado mi vida por completo. Y quiero hablarle un poco acerca de qué es eso, qué significa salmos. Salmos se traduce como alabanzas. Los salmos, la mayoría, casi en su totalidad, fueron escritos e inspirados por un arpista que se llamaba David. ¿Cuántos conocieron de David? David era un hombre que solo con tocar el arpa movía el corazón de Dios. Y dice la palabra que mientras él escribía salmos, él se inspiraba a través de la música. Qué hermoso. Él tocaba su arpa e iba escribiendo salmos. Él ministraba con su arpa y el Señor le iba bajando poesías. Estos salmos no solamente son palabras, sino que tienen como una línea, o es cargado de poesía. ¿Alguien me está entendiendo? Los salmos específicamente no es un mensaje o una historia, son inspiraciones divinas. Y este salmo puntual que nosotros acabamos de leer, por mucho tiempo lo hemos escuchado. Hemos ido a casas donde tienen ese salmo abierto en la entrada, en una Biblia. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo hemos visto por mucho tiempo. Pero yo hoy quiero que tú atravieses el significado de este salmo y que hoy te lo lleves para tu vida, y que no solamente te lo lleves para tu vida, sino que esta palabra empiece a reposar sobre tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Posiblemente este salmo no fue inspirado por David. Sé que la mayoría los hizo él, pero este salmo puntual a lo mejor fue inspirado, y es lo que dicen los teólogos y los exégetas de la palabra. Dicen que fue inspirado por Moisés. Moisés fue un hombre duro en la historia. Moisés levantó un pueblo, un liderazgo, logró sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, lo logró sacar al desierto. Moisés fue un hombre inspirado por Dios también. Entonces, presuntamente, este salmo proviene de Moisés. Y cuando yo estoy leyendo esto, es donde viene el título para mi vida, y es lo siguiente: bajo la sombra. Bajo la sombra. El Señor repetía a mi mente: bajo la sombra y bajo la sombra. Y sentía literalmente como me decía: tú y tu familia están bajo mi sombra. Tú y tus próximos hijos estarán bajo mi sombra. Y el Señor empezó a ministrarme en ese texto. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer hoy en esta tarde: ¿cuántos desean verdaderamente gente que esté confiada y que verdaderamente desee estar bajo la sombra de Dios? A ver, ¿cuántos desean estar bajo la sombra de Dios? Y cuando llega este mensaje, yo me preguntaba: Señor, ¿qué quieres tú hablarme con esto? Y yo quiero que usted le diga al que está a su lado: a partir de hoy, dígaselo creyendo, a partir de hoy empiezo a estar bajo la sombra de mi Padre. Aleluya. Ahora, déselo fuerte, déselo fuerte. Ahora, el comienzo de este salmo es algo que marca el mensaje, y es para mí el norte de este mensaje. Este salmo comienza con una palabra muy puntual y muy crucial, que es la palabra habitar. ¿Cuál palabra es, iglesia? Habitar. Si leemos este salmo desde el principio, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habita proviene del latín habitare, y básicamente significa o se refiere tener de forma reiterada. Cuando usted habita en un lugar, es porque no va una vez, no va dos veces, va de una forma reiterada. ¿Alguien me está entendiendo?
Cuando usted decida venir a la iglesia o decide congregarse, usted no solamente viene los domingos, sino que usted empieza a habitar en la iglesia. Por mucho tiempo, o en este caso, nosotros venimos de Venezuela, algunos a lo mejor de Cuba, algunos de Puerto Rico, qué sé yo. Pero cuando usted llegó a este país, usted empezó a habitar ¿en dónde? En este país. Ahora, la palabra está diciendo literalmente el que habita. Aquí no dicen que son todos. Aquí no dicen que son personas calificadas. Aquí no dicen que a lo mejor son los más eruditos o los que conocen más de Dios. Aquí simplemente dice el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Mucha gente por mucho tiempo ha pensado que habitar en Dios solamente es venir a la iglesia o solamente es hablar de Dios, y no es así. Generalmente, ¿cómo se comprueba que alguien está habitando verdaderamente en Dios? Eso se comprueba cuando usted lleva un estilo de vida habitando con el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Muchas personas dicen, ok, yo soy parte de la iglesia, yo voy a la iglesia, pero necesariamente, o vamos a decirlo, en verdad no están habitando con Dios. Vienen un día a la iglesia y pasan 6 días fuera del hábitat. ¿Alguien me está entendiendo? Y para mí esto es muy importante, porque si usted entiende y comprende lo que Dios le da cuando usted habita, le aseguro y le garantizo que en toda temporada va a estar bajo su sombra. Entonces, muchas personas dicen, no, es que yo no puedo habitar en Dios porque yo estoy muy alejado de Él. Pero algo que me llama la atención, y lo vuelvo a repetir, es que solo los interesados, aquí no dicen los capacitados, aquí no dicen los que tienen mejor corazón, aquí no dicen los que no pecan, aquí dicen solo los interesados en habitar, son los que pueden morar. Si usted, iglesia, usted no quiere estar interesado en Dios, entonces no puede esperar que su sombra esté sobre usted. ¿Alguien me está entendiendo? Si a usted no le importa estar con Dios siempre, no espere que su sombra esté sobre usted. Si a usted no le importa venir a la iglesia, no espere que todas las semanas su sombra esté con usted. Solamente los interesados en habitar pueden gozar de su sombra. Y este Salmo 91, el Señor está ofreciendo, literal, cuando usted lo lee completo, el Señor ofrece 3 cosas. Diga conmigo 3 cosas. Protección, número 1, bendición y cobertura. Es decir, todos los que deseen habitar en Dios tendrán protección, bendición y cobertura. Ahora, para aquellos que habitan, la sombra que Dios ofrece es demasiado grande. El problema, ¿cuál es hoy, iglesia? El problema más grande que tenemos en nuestra comunidad y en nuestro tiempo es que el mundo entero queremos tener una visitación de Dios solamente cuando estamos en crisis. Lo voy a repetir. El problema actual es que mucha gente quiere una visitación con Dios solamente cuando estamos pasando por una necesidad. Solamente buscamos a Dios cuando nuestras cosas parecen estar mal. Solamente buscamos a Dios cuando llega la mala noticia del familiar. Pero hoy Dios quiere llevarte por un viaje y te quiere decir, hey, yo no quiero una sola visitación contigo, yo quiero una habitación contigo. Quiero estar día, noche, por la mañana, por la tarde, a cualquier hora. Quiero estar contigo. Entonces, iglesia hermosa, si nosotros deseamos estar bajo la sombra, entienda que Dios quiere habitar con usted. Y no por un día, no por un mes, no por 3 meses, por una eternidad. Porque ¿sabe qué? Cuando Dios llega a su corazón, nunca se va. Cuando Dios entra, nunca se va. Nosotros nos podemos ir, pero Dios sigue estando allí. Y pueden pasar los años, pero solo los que habitan en Dios reciben sombra. Y puede pasar la crisis, y puede pasar nuestro desvío, y puede pasar nuestro alejamiento de parte de Dios, pero cuando volteamos a nuestra izquierda, sigue estando Dios presente y diciéndote, aquí estoy esperando el día que decidas hacer una habitación conmigo. No me importa si te fuiste 5 veces. Si te fuiste 5, yo te busco 6. Si te fuiste 7, yo te busco 8 veces. No me importa la cantidad de veces que te tenga que buscar. Lo que yo estoy interesado es en hacer una habitación.
le voy a decir algo porque eso me mueve mucho. Usted sin Dios no es nadie, pero Dios sin usted lo es todo. Ay, ay, ay. Lo voy a repetir. Usted sin Dios no es nadie. Yo sin Dios no soy nadie, pero Dios sin mí sí. El primer interesado en habitar debemos ser nosotros. Y con todo y eso, Él sigue siendo siempre el primer interesado en habitar contigo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabes qué? Mire. Hoy Dios te está haciendo una invitación y te está diciendo: ven a mí, habita conmigo, duerme conmigo, y mi sombra va a estar por encima de ti. Mi sombra va a estar por encima de ti. Mi favor va a estar por encima de ti. Mi gracia va a estar por encima de ti. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, la pregunta que yo hago en este punto de la prédica: ¿quiénes verdaderamente están interesados en habitar con Dios? Levante su mano. Hay muchos. Y le voy a decir algo. ¿Sabe qué? Cuando usted decide habitar con Dios, usted va a experimentar una paz que nadie se la da. Mire, el mundo no se la ofrece, los amigos no se la ofrecen, a lo mejor el dinero y el negocio y su trabajo no se la ofrecen, pero Dios sí se la ofrece. Pero eso sucede cuando usted decide habitar con Él. Hay muchas veces que nosotros hemos dicho: wow, ¿por qué las puertas han estado cerradas? ¿Por qué tanto tiempo yo he intentado y la cosa sigue estancada? ¿Por qué la cosa no se mueve? ¿Y sabe qué ha pasado? Que tú nunca has hecho una habitación con Dios. Porque los que hacen una habitación con Dios, como lo predicamos la semana pasada, no tienen que abrir puertas, solamente caminando se abren la puerta de par en par. Así como a Pedro se le apareció el ángel y le dijo: Pedrito, es tiempo de salir de la cárcel. Pedrito, vámonos afuera. Así como sucedió eso, así sucede con aquellos que deciden habitar en Dios. Entonces muchas veces decimos: ¿por qué mi matrimonio no se mejora? ¿Por qué sigue siempre estando en la misma crisis financiera? ¿Por qué la depresión y la enfermedad no me suelta? ¿Por qué yo no encuentro paz en ningún lugar? Todas las cosas suceden por usted no tener una vida y una relación con Dios. Ahora, cuando usted da el paso de habitar con Dios, no solamente que ofrece sombra para que usted se guarde del sol, sino que ofrece protección en contra de sus angustiadores. Yo le voy a decir algo. Yo, como joven y como muchacho, siempre he tenido mis luchas. Me he agarrado en el sentido de encuentros fuertes con personas adultas, personas que han querido hacer daño en mi vida, personas que han querido hacer daño al ministerio, y me ha tocado enfrentar. Pero he entendido que como yo tengo una habitación con Dios y la sombra de Dios está por encima de mí, se levantarán angustiadores, se levantarán 1000 a mi izquierda, se levantarán 1000 a mi derecha, me van a intentar tumbar y me van a intentar dar baja para el piso, pero la sombra está sobre mí. Y cuando tú entiendes de que la sombra está sobre ti, no te interesa quién se levante en contra. Se te puede levantar el tipo más bravo, pero él tiene algo que tú no tienes, y es la sombra del omnipotente. Ahora, la pregunta hoy es: ¿cuántos están dispuestos de nuevo a habitar bajo la sombra del omnipotente? ¿Están dispuestos? Cuando tú empiezas a habitar con Dios, tu relación empieza a cambiar con Dios. Yo no sé a cuánto le ha pasado que empiezan a habitar con una persona, con un familiar, con un compañero, empiezan a habitar con su esposa, con su esposo, y ustedes empiezan a tener como una cercanía y las cosas como que empiezan a engranar, y poco a poco, a pesar de que al primer tiempo como que no se entienden las cosas y no sabemos, y hay encontronazos y estamos confundidos, pero al tiempo el hábitat hace mejorar su relación con Dios. ¿Alguien me está entendiendo? O su relación con esa persona. Ahora, la pregunta crucial hoy es: si usted no habita con Dios, ¿cómo usted le va a conocer a Dios? Mucha gente quiere conocerle, pero lamentablemente no habita. Pero la respuesta que te tengo hoy yo positiva es que Dios quiere que tú empieces a verlo no como algo muy distante ni como una religión, sino como una relación de padre e hijo. ¿Sabe qué? Cuando usted ve a Dios como una relación de padre e hijo, no le limita nada para salir corriendo a darle un abrazo al Padre.
Padre. Y al mismo tiempo sucede al revés. Cuando usted pasa un proceso, a Dios no le limita nada para salir corriendo y decirte: hijo, aquí estoy, mi sombra y mi cobertura te protege. Entonces, la clave hoy es, para que usted empiece a habitar con Dios, no es que venga los domingos todos a la iglesia. No, esa no es la clave. Eso es un complemento. Pero usted empieza a habitar con Dios cuando en su día a día usted establece una relación de padre, de hijo, con Él en su casa. Cuando nadie lo ve, cuando la gente lo deja solo, cuando hay vacío, en ese punto es que Dios le empieza a abrazar y le empieza a decir: mijito, aquí estoy. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces es importante que los que deseen habitar con Dios empiecen a verlo no como una religión, sino como una relación. No como una religión, sino como una. Muchas veces pasan los años, pasan las situaciones y decimos: Dios mío, ¿por qué la cosa conmigo como que no cambia? ¿Por qué sigo siempre estando en el mismo hueco? ¿Será porque tengo que acercarme a Dios? Cuando usted consigue verdaderamente acercarse a Dios, dice la palabra que la sombra del Omnipotente estará sobre usted. Y la sombra es algo crucial, es algo importante, porque cuando el Señor ofrece su sombra sobre usted, no solamente le está diciendo: mira, yo quiero tener una habitación contigo, yo quiero morar contigo, sino que empieza a tener literalmente el cuidado por usted. Hay muchas personas que dicen: ¿cómo esa persona está tan protegida? Usted no tiene algún compañero o alguna persona cercana que dice: ese tiene como 7 vidas, es como el gato. Le pasan cosas, pero de todas sale. Esa persona como que mi alma, yo no entiendo, o sea, pasa de proceso en proceso, pero de todas sale, y cuando sale con más fuerza. Generalmente eso sucede cuando tú estás bajo la sombra del Eterno. Cuando tú estás bajo la sombra del Eterno, no te intimida la prueba, sino que estás confiado por la. Y muchas veces necesitamos entender, iglesia, que no podemos pedir protección si no estamos bajo la sombra. Y muchas veces necesitamos entender que esa enfermedad que estamos atravesando, no podemos pedir sanidad cuando no estamos bajo la sombra. El Dios que yo le sirvo y el Dios que te quiero presentar hoy es el Dios que le interesa estar contigo, pero siempre y cuando tú desees estar bajo su sombra. Entonces, lo siguiente que dice la palabra, mire, esto es algo que, marca mi vida. En Salmo 23, capítulo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde dice que vamos a morar? En la casa de Jehová. ¿Cuál es el problema hoy en día? Que si usted no decide morar, dice la palabra entonces que el bien y la misericordia no le va a acompañar. Hay mucha gente que anda desamparada, pero pareciera ser que es porque no habitan en la casa de Jehová. Aló. Una de las cosas que hemos luchado en este país por mucho tiempo es el confort. Mucha gente que dice: yo no necesito estar bajo la sombra de nadie, porque yo soy el tipo más bravo, porque yo soy el más duro aquí, porque yo no necesito estar bajo nadie, yo no necesito que Dios me proteja, porque yo, si necesito reales, yo busco reales, porque si necesito aquello, yo busco aquello, porque yo soy el marado. Mira, siempre vas a necesitar la protección de Dios en tu vida. Pero este sistema, en Venezuela la gente busca a Dios a lo mejor por necesidad. Y dice: Señor, por necesidad económica, qué sé yo. Pero este sistema de Estados Unidos te lleva a alejarte de la sombra del Eterno. ¿Cómo así, pastor? Sí, lo que te estoy diciendo es así. Este sistema te lleva a alejarte y a distanciarte de la sombra del Eterno. Por eso el mensaje hoy es que vas a volver a la sombra. Yo no sé quién te sacó de la sombra, pero hoy te digo: vas a volver a la sombra. Yo no sé quién te ha intentado mover de tu lugar de asignación, que es pero vas a volver a la sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, el segundo punto: ¿qué significa, pastor, estar bajo la sombra de Dios? Morar bajo la sombra del Omnipotente es una expresión literal que se transmite, o es un sentido de cercanía con alguien, una proximidad con alguien.
Usted nunca puede estar bajo la sombra de alguien si usted no está cerca de esa persona. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando podamos estar en el sol más clemente que pueda existir, usted siempre busca la sombra. Y usted no va a agarrar la sombra si usted no se mueve del lugar y se para en la sombra. Cuando hablamos de sombra, hablamos de cercanía. Cuando hablamos de habitar, hablamos de cercanía. Cuando hablamos de tener una relación con Dios, estamos hablando también de la sombra. Por eso todo va relacionado. El Señor dice: el que habita conseguirá sombra. El que mora en mí conseguirá sombra. El que me busca a mí conseguirá sombra. El que busca mi iglesia y mi casa conseguirá sombra. El que trata de tener una vida y una relación íntima conmigo conseguirá sombra. Ahora, la sombra va más allá de un concepto o de algo establecido en los salmos. Y yo quiero aquí enseñarle un poco de tradición y de lo que nosotros conocemos como teología o palabra bastante compleja. Los judíos son especialistas, y no son especialistas, es una tradición de ellos, es algo que ellos portan. Siempre cuando ellos van en su día a día, ellos usan una túnica encima por su cabeza. Esa túnica se le conoce como talit. El talit es algo que ellos no solamente lo colocan por encima de su cabeza, sino que tiene una representación muy grande. El Señor le dijo a Moisés, el que se inspiró y escribió este salmo, le dijo: hey Moisés, yo necesito que me hagas un talit, que me hagas un manto en los flecos que son las esquinas del talit. Yo necesito que allí tú pongas uno de mis 613 mandamientos. Y todos los judíos, mientras caminen y mientras salgan de sus hogares, que lleven eso puesto en señal y en representación de que mi cobertura va sobre encima de ellos. Es decir, los judíos cuando se colocan su manto, su talit, no solamente están obedeciendo una tradición y una religión, sino que simbólicamente la cobertura de Dios está sobre ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Ellos se los ponen en la cabeza de una manera que el sol no les llega a lo profundo de su capilar. Hoy a lo mejor sobre nosotros no tenemos un talit físico, pero sí está un talit espiritual. Y la investidura de Dios está sobre ustedes. Ahora, el talit y el manto en la antigüedad significa, número uno, cobertura. Diga conmigo: cobertura, sombra y protección. Cobertura, sombra y protección. Quiero contarles una historia. Jesús estaba caminando, iba a punto de sanar a la hija de un amigo llamado Jairo, uno de los líderes más grandes de la sinagoga. Y creo que en Marcos tenemos el versículo allí, lo tenemos, ¿verdad? En Marcos capítulo 5, versículo 25. Vamos a leerlo todo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía ¿de qué cosa? De flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás y tocó. ¿Qué cosa tocó? ¿Le tocó los brazos? ¿Le tocó a uno de los discípulos? ¿Le tocó su manto? Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y quiero pararlo ahí. Jesús salió con sus discípulos, empezó a caminar. Y estaba, dice la palabra que había una multitud. No habían 2 ni 3 ni los que estábamos aquí, había una multitud. Y en medio de eso, Jesús está caminando. El maestro está caminando. El más grande está caminando. Iba a sanar a la hija de Jairo. Iba caminando. Y de repente una mujer, wow, eso está poderoso. Se me ve una revelación ahora mismo. Una mujer está caminando y le dice: ay, si yo tan solo tocara el borde del, si tan solo yo tocara el borde del manto, yo sería sana. Y dice la palabra literalmente está escrito que ella no lo dijo una vez, lo repetía: si tan solo yo tocara su manto, si tan solo yo tocara su manto, si
y tan solo, si tan solo, si tan solo, si tan solo. La mujer se armó de valor y le tocó el manto. Y dice la palabra que al instante se sanó. Pero dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociéndose en sí mismo, él sabía quién era y que lo que él portaba. Dice, poder había salido de él. Volviéndose a la multitud, verso siguiente, dice, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron, hey, aquí hay una multitud. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí quién ha tocado el manto si aquí hay una multitud? La multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado, Jesús, por favor? Y dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad y le dijo, y Jesús le respondió, ella le dijo, mira Jesús, yo toqué tu manto, tuve fe y solamente mi hemorragia que tenía por años quedó sana. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Quiero enseñarte algo. No aplaudas, quiero enseñarte algo. La mujer de flujo de sangre en aquellos tiempos era una mujer impura. Nadie, cuando les hizo nadie se podía acercar a ella porque estaba impura. Era similar a tener lepra o tener COVID-19, qué sé yo. Era otro nivel. Tenía 12 años con sangre. Imagínense a esa mujer arrastrándose llena de sangre, hemorragia interna en su vientre. Pero no solamente que era impura, sino que ella era gentil. Ella no era judía, era una mujer impía, era una mujer rechazada. Los líderes grandes del Sanedrín la rechazaban, los gentiles lo tenían por poco. Ella no tenía identidad y por eso va temblando a la presencia de Dios y le dice, Señor, mira, yo fui quien tocó tu manto. Y la respuesta de Dios que le dijo, literalmente le dijo, hija, tu fe ha sido sana. Por tu fe ha sido sana. Antes de ella tocar el manto era despreciada, pero después de tocar el manto el Señor le dio paternidad. ¿Qué te quiero decir hoy en esta noche, iglesia? Hay gente que por mucho tiempo ha estado lejos del acceso de Dios porque piensan que Dios lo rechaza, cuando Dios quiere amarte y quiere decirte hijo, quiere decirte hija. No importa la condición en la cual tú vengas, ni la enfermedad que tengas, ni lo que tú portes, Dios te quiere abrazar y te quiere sanar. ¿Alguien me está entendiendo? Yo le vengo a predicar a unos cuantos acá y les vengo a decir, no conozco tu condición, pero sí conozco el abrazo del que da la sombra. ¿Alguien me está entendiendo? No conozco cómo tú llegaste a este lugar, ni tus luchas, ni tus pruebas, pero el Dios mío quiere darte cobertura. Al instante su lepra desapareció. Al instante su lepra desapareció. Hay enfermedades en tu vida que a lo mejor no son físicas, son emocionales y son las más duras, que con solamente tú estar bajo la cobertura se van a empezar a ir y vas a empezar a ser sano. Y siento de parte de Dios ministrar en esta noche y profetizarle a unos cuantos acá. Yo no sé qué es lo que te aflige y qué es lo que te ata a avanzar a tu destino, pero sí estoy convencido de algo. Dios quiere sanarte esta noche. Dios quiere abrazarte esta noche. Dios te dice, no importa la condición, yo te abrazo como vengas. La religión te bota, la religión te golpea, la religión te pisotea, la religión te dice, así con esa condición tú no vas a entrar a la iglesia. Pero Dios te dice, no me importa lo que dice la religión, yo te amo porque eres mi hijo y desde niño te seleccioné para las naciones. Wow. Desde niño te seleccioné para las naciones. Mucha gente te ha echado de menos y te ha despreciado,
pero desde niño te seleccioné para las naciones. Yo declaro la cobertura de Dios a partir de este tiempo sobre tu vida. Y a donde quieras que vayas, la sombra de Dios te va a acompañar. A donde quieras que vaya, el abrigo del Altísimo estará sobre tu vida. Tócalo, Dios. Quiébralo, Dios. Dios te ama y no le importa la condición de nadie en este lugar. La gente te rechaza y Dios te abraza. Quiere habitar contigo hoy. Wow, siento Dios en este lugar. Cuando Él da sombra, iglesia, no da cualquier sombra. Dice la palabra que da la sombra de lo omnipotente. La sombra de lo omnipotente, ¿sabe qué significa? El omnipotente es el más duro de los duros. El omnipotente es el más grande de los grandes. El omnipotente es el que puede pelear por ti, y 1000 y 10,000 caerán a tu diestra, pero a ti no llegarán. El omnipotente, el Shaddai, el que todo lo puede, es el nombre que se refiere al poderoso de Israel. La sombra que Dios te da, la gente no te la puede ofrecer. La sombra que Dios te da, la gente no te la puede ofrecer. Yo bendigo tu vida también. Y sé que ese mensaje es para ti también. No te conozco ni conozco tu pasado, pero hoy Dios te abraza también a ti y abraza a todos los que están en este lugar. La sombra que Dios da, aleluya, es una sombra grande y fuerte. Y ya con esto culmino. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero que usted lo declare. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablando de David, ¿cuántos conocen la historia de que David venció a Goliat, al tipo más duro de los duros? Yo me identifico mucho con David porque David era el menor de sus 7 hermanos, pero con ese a Dios le plació hacer una obra. ¿Sabes qué? Dios no está interesado en buscar capacitados. Dios quiere capacitar a los interesados en habitar bajo la sombra. ¿Ah? Estaban todos sus hermanos en filita, uno tras otro, tras otro, tras otro. David era el más pequeñito. David era el más chiquitico, el más insignificante. Pero a ese Dios le plació levantarlo. Y dice la palabra que envió un profeta, lo ungió con aceite y sembró en él algo poderoso. Pareciera que a pasar del tiempo la cosa se complica, empieza una guerra entre los filisteos y el pueblo. Y había un gigante del parte de los filisteos que se llamaba Goliat. Le voy a dar algunas descripciones de Goliat. Goliat era un tipo que medía, ¿cuántos metros, tío? Como 3 metros. ¿Como cuánto pesaba? Como 400 libras. Por ahí o más. Tenía una espada que pesaba más que él. Y cuando muestran al monstruo ese enfrente de todo el pueblo retrocedió. Yo no sé cuántos Goliat hay en tu vida que te han hecho retroceder. ¿Hay alguien que se puede sentir identificado con esto? Y el pueblo empezó a retroceder. No, yo no quiero enfrentarme contra ese. No. Yo no voy a pelear contra ese. Y todos los soldados del pueblo se echaron para atrás. Pero había uno que estaba cuidando ovejas. Ay, papá, esto se pone bueno. Había uno que estaba apacentando ovejas, le estaba dando comida, estaba pendiente, las estaba pastoreando. Pero de repente siente de parte de Dios ir a la tienda donde se estaba formando la guerra. Y en ese momento todo el mundo estaba atrás. Y él dice, pero ya va, yo soy el más pequeño, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie quiere enfrentarse contra ese grandulón? ¿Acaso le tienen miedo? Y dice, hey, este que está aquí va a pelear por ustedes.
Y todo el mundo, no, mijo, que tú eres el más pequeño. ¿Cómo se te ocurre ir si tú no tienes la capacidad? Tú no eres el calificado. Tú no tienes lo ideal. Tú eres el despreciado. ¿Cómo vas a pelear tú contra un gigante? Te va a reventar en 2 minutos. En 1 minuto te va a reventar. Y dice David: ese tipo que está ahí puede ir con espada, con lanza, pero yo voy con el Dios poderoso, el omnipotente, el Dios de los ejércitos. Se podrán levantar 10,000, pero los 10,000 me los voy a comer vivo. Y el hombre se para y sale David pequeño. ¿Dónde está el tipo? Que lo voy a dar para abajo. Y ahí va. ¿Dónde está? Que lo voy a matar. ¿Dónde está? Y ustedes saben lo que se dan postín la gente grande. ¿A quién me voy a comer hoy? ¿Dónde está al que le voy a arrancar la cabecita? Dice Goliat. Y mientras estaba hablando, David sacó su lanza, puso un par de piedras, le dio en la cabeza y el tipo fue para abajo. Les voy a decir algo: no es la habilidad, no es la característica que tú tengas, no es la fama que tú tienes, no es el poder y el don que tú tienes, es que la sombra de Dios está encima tuyo. Cuando tú tienes sombra de parte de Dios, se podrá levantar un Goliat, 2 Goliat, 3 Goliat, pero a todos te lo vas a comer vivo. ¿Alguien me está entendiendo? A lo mejor los Goliat en tu vida es la crisis financiera, a lo mejor es la enfermedad, a lo mejor es la depresión, pero hoy Dios te siembra cobertura para que no te le tengas miedo a nadie. No le tengas miedo. No le tengas miedo. ¿Sabe que el poder de David no estaba en la lanza ni en las piedras? Estaba en la investidura que él portaba. Estaba en la sombra que él lo acobijaba. Hoy yo quiero que tú te pongas de pie en esta noche. Diga conmigo: bajo la sombra. Bajo la sombra. Dios promete 3 cosas cuando está bajo su sombra. Número 1, protección. Número 2, bendición. Y número 3, cobertura. Yo quiero que levanten la mano todas las personas que tienen David en estos tiempos, Goliat en estos tiempos. Yo quiero que levanten la mano si tú tienes una crisis en tu vida, si has pasado por algo recientemente, si hay algo que te aflige. Yo quiero que levantes tu mano si has estado luchando esta semana con algo que no te ha dejado avanzar. A ver, levanten su mano al cielo. Hoy yo quiero que tú repitas conmigo hoy: Señor Jesús, en esta noche yo renuncio a mi soledad y entro bajo tu sombra, bajo tu cobertura y bajo tu cuidado. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que inscribas mi nombre en el libro de la vida, donde nunca pueda ser borrado. Señor, dame tu protección, dame tu amor, dame tu cobijo. Señor, cuídame con tus alas de amor. Y te pido, Dios, que me protejas de todo mal que pueda sobrevenir sobre mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice, hoy yo vengo como profeta del Dios de los cielos a declarar que sobre ti está la sombra de Dios, que no temerás mal alguno, que Dios ya te libertó, que ya Él pagó por ti, que ya te dio la victoria. Eres un David de estos tiempos y la victoria del Goliat está en tus manos. Hoy yo declaro sobre esta generación que están a punto de arrancarle la cabeza a todos sus Goliat. Pero ¿sabes qué? Me voy con esto, en serio, se los prometo que me voy. Este mensaje está muy lindo, pero hoy yo no quiero que te lleves un mensaje. Hoy yo quiero que te lleves un estilo de vida.
¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Porque hoy tú y yo podemos declarar que estaremos bajo la sombra, pero yo quiero que te lleves un estilo de vida. A partir de hoy, ¿cuántos valientes se levantan conmigo y levantan su mano y dicen: yo a partir de mañana o a partir de hoy entro bajo la cobertura de Dios? Estar bajo la cobertura de Dios te va a demandar que lo busques de día y de noche. Que en la mañana, cuando te despiertes, busques a Dios. Que en la noche, cuando estés a punto de dormir, busques a Dios. Que cuando te despiertes con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, ores y le pidas a Dios. Yo no sé cómo va a ser el proceso de transición, pero sí estoy convencido que la cobertura ya cayó sobre ti. Iglesia Betel Miami, yo bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu ministerio y declaro que a partir de este tiempo estaremos bajo la sombra de las alas del Cordero. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, bienvenido a casa. Este lugar no es un lugar que critica, es un lugar que levanta, renueva y transforma la vida de los corazones. Bienvenido a casa. Aquí te vamos a formar y te vamos a enseñar cómo pelear con tu gigante.